Saludos amigos, amigas, estamos con ustedes, Monseñor Freddy Bretón, arzobispo metropolitano de Santiago, y un servidor, Virgilio Apolinar Ramos. Permítanos entrar a sus hogares, estoy seguro que ya lo han hecho, y haremos esta gran familia en este diálogo franco y fraterno con mi amigo y hermano, Monseñor Freddy. ¿Qué le pareció? No, pero eso hoy te botó la bola. Pero yo estaba pensando mientras tú hacías tus floreteos cordiales de inicio, ¿cuántas veces habrás dicho tú eso en este programa? En este programa. Es decir, ¿cuántas veces habrás saludado? Yo veo que tú eres fidelísimo para celebrar hasta los cumpledías de los programas, y vienen de otros programas. Sí. Pero de este programa nuestro, tú no llevas ni la fecha en que comenzó. Lo voy a sorprender. Yo creo que vamos aproximándonos a los 3 años. 3 años. Entonces habrá que buscar siquiera 3 palos de fósforo un día de esto. Y un bizcocho. Y un bizcocho. A ver si Percio nos colabora. ¿Usted cree? Con algún dinerito. No, yo estoy seguro que sí. Solidario hasta el extremo. Lo conozco. Bueno, oiga, mande sus saluditos para yo. Hoy serán pocos, hacerlo para propio. El próximo programa serán más. Pero a la profesora Mercedes en Santo Domingo, gracias por lo que nos dice sobre el programa, sobre la forma en que lo hacemos. Me dice, aprendo Biblia y hasta lingüística. Y una profesora. Así que gracias de todo corazón. No, hay que esas expresiones de la gente valen mucho para nosotros. Para nosotros. Otra cosa, Monseñor. Abril es el mes de los comunicadores y comunicadoras en nuestro país. Ya el pasado 5 tuvimos el Día Nacional del Periodista, Día Nacional. Y ahora el 18 fue el Día Nacional del Locutor, de la locutora. Y le tengo un dato muy interesante. Se celebra el 18 porque un 18 de abril de 1937 fue el primer grupo que tomó examen para regularizar este oficio, esta vocación de la locución. ¿Cumplen años conmigo? 18 de abril. 18 de abril, bien, su toma de posesión. Siga con su tema. Entonces, mira un dato bonito. En varios países de América Latina, por ejemplo, Costa Rica, Colombia, Perú, está ligado el Día Nacional del Locutor al Arcángel Gabriel. Por el anuncio. Por el anuncio. Por mira. ejemplo, Colombia, en Colombia lo celebran el 24 de marzo y Costa Rica lo celebra. Mi culturilla no llegaba hasta allá. Bueno, pues ahí está, y qué bonito, por ser el Arcángel Gabriel el primero que anunció, el que dio la noticia. Y entonces, para yo terminar, concluyo diciendo, felicitar a la directiva de la Asociación de Locutores de Santiago y en todo el país, porque han hecho una semana buenísima. Tuvieron un panel en el Ateneo Amantes de la Luz con don Ramón de Luna, Jaime Tomás, ahí estaba Leonardo Aguilera, Santana Martínez. Virgilio Apolinar. No pude ir, después le cuento, pero Mercy sí estuvo y me contó. Y la máquina, como le llaman a una joven, ligaron Milder, la máquina como le llaman. Y después, Monseñor, y ya concluyo, tuvimos un pasadía bonito en la casa del periodista. Me tocó hacer la bendición de los almuerzos, del almuerzo. Tú como obispo. Bueno, ahí estaba, y entonces muy bonito. Señor obispo, ¿qué declaraciones tiene sobre esta marcha? Y la misa que se celebró en la catedral la presidió Monseñor Tomás Morel, en representación suya. Así que felicitaciones a todos los locutores y locutoras. Pero ya en su momento felicitamos a los periodistas. Tú te pusiste de atrevido, de que a entrevistarme como periodista. Y a mí no era el momento, pero yo tengo una vocacioncita periodística. Y tú algo sabes, porque hasta en las memorias mías yo puse algo, porque desde el bachillerato, seminario, empezando 8º curso, antes del bachillerato antiguo, ya editábamos un periodiquito que en el seminario San Pío X se llamaba Rayos. Y yo he dicho aquí que el dibujante del periódico era Yoshiro Yanai, el japonés. Parménides Matos lo dirigía y yo escribía cosas, yo no me acuerdo ya,
pero escribía algunos articulitos en ese. Ya tú te puedes imaginar, muchachos, haciendo ese periodiquito Rayo. Pasé a Santo Tomás de Aquino y allá me tocó hasta encargarme de la revista Perspectivas, que se imprimía en ciclostilo, decía Arnaiz, ciclostilo en mimeógrafo, salía uno todo embarrado de tinta. Echando alcohol. Entonces, y por ahí, y luego inventé unos periodiquitos murales, que yo he dicho aquí, en el seminario de la capital. Uno se llamaba Brecha y así por el estilo. Eran iniciativas que solo este señor se acordará de alguna de esas cosas. Pero me tocó. Ahí están las y raíces. eran inquietudes de ese orden, como de comunicación, de periodismo. Y luego ya comunicación, el culpable de que yo me asomara a los medios como la radio fue el padre Rafael Felipe. Ajá, Fello. Que me trajo de Licey a Santiago a un programa vocacional que él tenía en la radio. Sí. Antes había que ir a la emisora, ya tú sabes. Entonces me trajo porque yo escribí algo y lo puse en un mural del seminario, a él le gustó, y me trajo a que lo leyera. Y a mí se me metieron unos nervios tan fuertes que hasta se me trancó la garganta y tuve que tragar en seco para poder. Pero eso sí, que después por los lados de mi campo. Te oí. Te oímos por radio. Entonces, después los primeros pininos o pinitos en la televisión, yo lo he dicho, acompañé al padre Santiago Irujo, ya fallecido, para un programa de televisión de Puello Báez. Lo dirigía Puello Báez. Ramón Puello Báez. Entonces ahí fui acompañando. Y después, entonces, con el padre Arango. Fernando de Arango. En la televisión. Y tú oíste aquello chistoso que yo, digo, en la televisión uno no puede demostrar temor, ni que está encogido. No. Y entonces yo, en la silla donde me senté, hice así, extendí un brazo y lo puse así. Sí. Entonces, en mi casa, que me estaban viendo, di que las hermanas me dicen, baja ese brazo de ahí, que parecía entonces di que como muy agentado. Sí. ¿No sé? Y enseguida hice yo así y quité el brazo, como si lo hubiera oído las murmuraciones. Entonces, cada uno tiene su experiencia. Historia. No, pero las cosas comienzan así, porque, por ejemplo, cuando yo me reúno con profesores, me acuerdo de que en el bachillerato faltó un profesor en el seminario, entonces me exoneraron el 5º año de latín, eran 5, yo me quedé con 4, casi lo lamento, para ponerme a sustituir al profesor que faltó. Así empecé yo, y luego la amenaza sí fue fuerte de verdad, porque entonces faltó luego un profesor de latín, y me dijeron a mí al salir al verano, prepárate que te va a tocar a ti, y me dieron ese librote así, un ladrillo nuevo, un método que acababa de salir, yo no lo conocía ni siquiera, Lingua Latina Moderna Methodus, de Benigno Juanes, el padre Benigno Juanes, que en paz descanse. Jesuita. Sí, jesuita, compañero de el padre de la Renovación, Emiliano Tardif, fueran los grandes líderes de la Renovación. Entonces, me voy yo a mi casa y comienzo con, ¡ay, Dios mío! Pero Dios me miró con ojos de misericordia y apareció un profesor y me mandaron a decir, ya quédate. Cada uno tiene su experiencia, sea en la locución, sea en los medios o en la docencia. Así fue el comienzo mío. Pero uno agradece todos esos pininos, como dicen, esos tanteos iniciales, quizá uno impresionado y sin quizá, porque lo de las radios ya tú sabes. Bien, Polo, pues después de eso, yo quiero saludar hoy a la familia Trejo Martínez de
son oriundos de Inver, de Puerto Plata, específicamente de Bajabonico arriba, que ahí me tocó andar en mi juventud, con Diomedes Espinal. Diomedes Espinal en la zona de Altamira, que colinda, y yo en Bajabonico arriba. Ahí conocí a todos esos trejos. Pues resulta que una prima de mi mamá se fue para allá y se casó con un trejo, y de ahí nacen estos Trejo Martínez, que son parientes míos. De ahí es Rosalba Trejo, religiosa del Perpetuo Socorro. Entonces esa foto tan preciosa con toda la familia la pueden ustedes disfrutar. Tantos recuerdos tengo yo de esa zona, incluso nombres muy particulares. José Inés Trejo, en el único lugar que yo he encontrado esa combinación, un hombre sumamente respetado. Domingo Trejo, ya fallecieron esos. Entonces, cuántos recuerdos, y al encontrarme yo con esta foto de esos parientes, pues los saludo muy cordialmente. Están dispersos ya. Algunos en la zona de Puerto Plata, otros sabe Dios dónde, pero tengo recuerdos muy gratos de esa misión de Diomedes Espinal, Isidro Toribio y un servidor, junto con Gonzalo Trejo, que fue seminarista. Sí, Gonzalo. Entonces, una cosa inolvidable. Si comenzamos a hacer las historias, no se termina, porque yo te dije a ti que ahí encontré a Antonio y yo mismo. Antonio y yo mismo. ¿Yo te lo dije? Sí, sí. Yo no me acuerdo el apellido, llamándose Antonio, igual que yo, pues dígame usted. Y entonces un día le pregunté, averigüé por qué era el yo mismo, y tú te acuerdas que fue que lo encontró la guardia de Trujillo y le dijo, los 3 golpes. Y él no tenía ni 0 golpes. La palmita, la cédula y el carné del partido Dominicano. No, del servicio militar. Servicio militar. Y entonces se quedó callado él. Entonces, al ver que no respondía, la guardia le dijo, ¿cómo se llama usted? Y entonces él dijo, yo mismo. ¿Cuál es su nombre? Yo mismo. Entonces le dije, vámonos, que ese hombre está loco. Y se salvó. Eso lo salvó. Antonio y yo mismo. Y después pasaban las hijas de él y nos voceaban por la casa curial. Sí. A mí y a Timoteo, porque el liceo quedaba un poco más arriba de la casa curial de Inver. Y punto. Porque si seguimos con las reminiscencias, remembranzas. Mira, entonces yo saludé una vez aquí al primo José Venancio Bretón, que trabajó muchísimos años con las Águilas, sí, aquí en Santiago. José Venancio Bretón, y a su esposa Reina. Y los saludé porque ellos nos dijeron que veían Comunicación y Vida, sobre todo Reina. Pues ahora entonces es que rapidísimamente se declaró un cáncer y falleció. Recientemente dimos cristiana sepultura al primo José Venancio Bretón, hijo de José Rafael Bretón, hermano de mi papá. Entonces, y además gente muy cumplida en la toma de posesión, en la misa con que yo llegué a Santiago. Ahí estaba él en primera fila con toda la familia, que es numerosa, una familia siempre muy cercana a uno. Entonces, gracias a Dios que pudimos acompañarlo incluso con los auxilios, los sacramentos del enfermo y demás, y también la Eucaristía de las exequias de José Venancio Bretón Tineo. Pues es una familia muy fiel. Ahí está María Dolores Bretón Tineo, que es muy fiel con Comunicación y Vida. Pues aprovechamos, ya lo hicimos personalmente, pero también por este medio de Elegido Santiago. Y si alguno no sabía y conocía a Venancio, que sepa que ya pasó a mejor vida. Pues finalmente quiero saludar a la buena gente de la parroquia de la Santa Cruz de los Cocos, de Jacagua, aquí en Santiago. Un grandísimo grupo de confirmaciones ahí con el padre Raúl, el diácono Ignacio, un ministro, presidente de asamblea y algunos servidores más, catequistas,
es una gente que vive con mucho ánimo la fe, la parroquia Santa Cruz en Los Cocos de Jacagua, y me hablaron tanto de Comunicación y Vida como del Despertar del Cristiano, pues nuestro saludo para esas buenas personas. Como tú hoy viniste brevísimo, porque sí, que te la vas a desquitar, sí, sí. Entonces ahora... La palabra. Para que no se nos olvide. Entonces, la palabra de hoy, vamos a tomar la continuación y que es el final del Evangelio de San Lucas. Estuvimos en el capítulo 24, en el programa anterior, desde el verso 13 al 35, y ahora miramos la partecita final a partir del verso 36 de ese mismo capítulo 24. Quiere decir que donde lo dejamos fue cuando los dos de Maús, llenos de alegría, incontenible alegría por haberse encontrado con el resucitado, desandaron los 12 kilómetros. 10 o 12 kilómetros que eran, porque siempre es una aproximada, porque no eran la misma medida que se usan ahora. Volvieron entonces, y ahí unos y otros explicaban cómo se habían encontrado con él, y ellos cómo lo habían reconocido al partir el pan. Bien, y ahí mientras estaban hablando de Jesús, se hizo presente Jesús y les dijo: paz a ustedes. Hemos dicho ya, Shalom es el saludo de los hebreos, y era el saludo, todavía los árabes lo usan, aunque en una forma ligeramente diferente, porque dicen salam, salam. Cualquiera que pase con hambre piensa en... puede pensar en otra cosita por ahí, sí, pero así dicen los árabes, salam, y los hebreos, shalom. Entonces ese era el saludo. Pues entra Jesús, pero se reitera tanto el saludo que yo digo, caramba. Entonces, hace tiempo que me gusta hacer esa aplicación. A donde entra Jesús, ¿qué puede haber sino paz y serenidad para enfrentar la vida, lo que sea? Pero yo digo también, donde no hay paz, en un hogar, en una sociedad, a donde no hay paz, ¿estará Cristo o estará otro interesado en que no haya paz? Pero a donde llega Cristo, entonces paz a ustedes. Es lo que oímos en el comienzo de este trozo final del Evangelio de San Marcos. Quedaron atónitos, sorprendidos con la presencia del Señor. Entonces, ¿y por qué se desconciertan? ¿Cómo se les ocurre pensar así como piensan? Miren mis manos y mis pies, porque a menudo creían que era un fantasma. Ay, quizás no comí bien, o tengo anemia, que estoy viendo cosas. No, es el resucitado. Entonces tiene él que mostrar las manos y los pies. Polo, ¿tú te acuerdas la aplicacioncita esa que hacemos cuando tú llegas a una frontera o a un aeropuerto de un país extraño? ¿Qué presentas? Tú simplemente dices, le cantas un poquito para que te dejen entrar. No. ¿Qué presentas? Pasaporte. Un pasaporte, un carnet de identidad, lo que sea. Entonces, Cristo, ¿qué presenta? Las llagas. A mí me gusta mucho esa partecita. Las llagas de las manos, del costado. A Tomás también. Entonces, la aplicación que me gusta hacer es, un padre de familia, tú que lo eres, una madre de familia, ¿qué pueden exhibir delante de sus hijos para que los respeten? Su linda cara. ¿Qué puede exhibir un padre o una madre frente a sus hijos que merezca respeto de esos hijos? El sacrificio que hicieron por ellos.
Y si un padre o una madre no se ha sacrificado por un hijo o una hija, nunca será respetado. ¿Tú te acuerdas? Pero tú te acuerdas lo que yo cuento de la doñita que vino y me dijo, ay, monseñor, ayúdame, porque mi hija no me quiere. Sí. Y como nosotros tenemos que tratar de ayudar en todo, digo, ¿cómo no? Entonces cuando averiguo, la doñita cuando era joven tuvo la hija, la dejó no sé con quién, se fue. Y se fue a andar el mundo, y ahora vuelve, ya la hija hecha una mujer, y para que yo la trabaje, para que comience a tenerle cariño, y como yo de exagerado digo, que la boca mía no tiene remedio, que le dije a esa señora, ¿y a usted no le parece que se le hizo un poco tarde para usted ganarse el cariño de esa hija? ¿Usted fue cruel ahí? No fui cruel por el modo. El modo. Okay. Y segundo, que yo la ayudé. Okay. O sea, yo la ayudé, pero yo también tengo que hacerla caer en cuenta. Entienda lo que está sucediendo. Si usted se hubiera portado como madre, como ella, con ella, con esa niña, desde pequeña, no estaríamos hablando ahora, sino porque usted no cumplió y ahora no puede exhibir lo único que válidamente exhibe un padre o una madre, y es el sacrificio por sus hijos. La entrega a esos hijos. Entonces eso le gana el respeto. No es una pela ni hablarle duro, es el sacrificio, y aunque cuando sean muchachos no lo entienda, sobre todo cuando le toque atender a ellos mismos una familia, su propia familia, lo que decía entonces mamá. Va a decir, ay. Entonces ahí está, Cristo mostró las llagas, el sacrificio, la entrega, es la única identificación válida. Entonces, un funcionario, ¿qué puede presentar delante de la patria? El sacrificio que hizo por la patria, si fue honesto en el servicio de la patria. Y si es un corrupto, entonces tendrá que dar la espalda y andar huyendo, porque dirán, es un ladrón. No puede ni mostrarse, porque no tiene nada que exhibir que sea entrega y sacrificio a la patria. ¿Por qué queremos tanto a Duarte? Bueno, que por ahí anda en la red y un muchacho haciendo unas cosas, tú eres el único que no ve nada y yo tengo que ponerte al día, o dile a Mercy que te ponga al tanto. Ahí anda uno con una bandera haciendo así, y entonces yo quisiera que tú oyeras lo que él dice de Duarte, que no hay presidente en el mundo que le dé ni por aquí, dice. Entonces, es el aprecio que tienen. ¿Y por qué es que aprecian a Duarte? Porque pronunciaba bonito, porque hasta los bienes de su propia familia lo dispuso para el servicio de la patria. Entonces, ¿qué se llama eso? Sacrificio. Y luego contrariedad hasta morir, pobre en el destierro, etcétera. Pero, y en la transparencia, monseñor, se reseña rendir bastante cuenta de hasta de lo mínimo centavo en la administración. Me dieron tanto, aquí está. Entonces esto. Se dirá, hay gente que exagera lo de Duarte. Bien, pero mérito tenía. Pero la gente necesita también un símbolo de honestidad, de transparencia, de sacrificio por los demás. Entonces, eso a propósito del Cristo que muestra. Yo encontré una foto tan bonita que la puse ahora a propósito de este evangelio u otro parecido, en que Jesús llega y presenta las llagas, y hay una foto con las manos así, las llagas muy claras, una foto muy expresiva, que de esas que aparecen, gracias a Dios, en internet hay fotos yo no he dejado de encontrar casi para todo lo que yo quiero poner, siempre encuentro algo adecuado. Bien, pues abreviando, como no acababan de creerlo, por la gran alegría y seguían maravillados, entonces les dijo, ¿tienen ahí algo de comer? No necesitaba comer, pero si quieren que sepan que soy yo, que no es un fantasma, pues que no es un fantasma, o que en otro momento dirá, los fantasmas no comen como estoy comiendo yo. Entonces le ofrecieron un pedazo de pescado asado
Y ahí les dice, todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Tú oyes, Polo, Moisés, o sea, la ley, los profetas y los salmos. ¿Qué era eso? La Biblia de Israel, que solo tenía esos tres componentes. Entonces, ley, profetas y salmos. Esos eran los tres componentes de la Biblia en el Antiguo Testamento. Después se fue enriqueciendo aún más y para nosotros los cristianos se le agrega todo el Nuevo Testamento. Pero para un judío era ley, profetas y salmos. Y en los salmos se metían los libros sapienciales, todo lo demás. Bien, mira esta partecita con la que quiero terminar. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Hay gente que cree que por ser inteligente tiene que entenderlo todo. Lo esencial es invisible a los ojos. ¿Quién decía eso? Lo oí en una canción. No, lo esencial es invisible a los ojos. Antoine de Saint-Exupéry. En el Principito. En el Principito. Lo esencial es invisible para los ojos. Por eso, si Cristo no abre los ojos, no vemos. Y el que quiera agarrar toda la realidad con pura razón, se le escapará lo fundamental. Porque solo al que Dios le potencia la mirada puede ver lo esencial. Ahí hay sabiduría. Bien, pues lo dejamos ahí. Esto es Comunicación y Vida. Nos vamos a una pausa y venimos con más contenido. Yo construyo paz en mi familia cuando promulgo el valor del respeto, honestidad, diálogo, gratitud y generosidad con los demás. ¿Y tú? ¿Cuál es tu buena práctica para construir la paz?
tengamos miedo a ser santos. Don Polo. Sí. Hay venganza. Sí. Y ahora a ti, ¿qué te pareció el videíto de la invitación a la santidad del Papa Francisco? Sí. ¿Qué te pareció? Bellísimo. Oh. Y mire, que me dice Mercy que lo compartimos nosotros también, Sí. y lo estamos diciendo. Sí. Y entonces me llama, primero, la calidad técnica. Eso No, es yo de le dije primera. hasta Mercy, porque tiene muchos jóvenes, muchas escenas diferentes. Los contrastes. Sí. Y las imágenes hablan por sí solas. Ya la palabra casi hasta sobraría, porque Sí. aunque lo va Sí. el subtítulo ahí, pero las imágenes ponen a uno en el camino de que podemos ser santos. Y es el llamado del Papa Francisco. Pasé a la materia. Ya veo, sí, que Te- me la desquité. y no tener miedo. Sí, no tengan No miedo tengan a miedo. ser santos. Eso es. Me usé venganza ahora. Pero salí bien. Me la desquité porque la otra vez tú de una vez a quemar ropa. Sí, a Me propósito, el 21 de octubre, sí, yo creo, es la canonización de Monseñor Romero y se me olvidó, son de los dos. Ahorita pues me no, llega. no estoy al Sí, tanto. sí. Va a haber que estar pendiente. Sí, en octubre. Bien, pues entramos entonces. Y Pablo VI. También. Sí. Pues Sí, mira sí. qué bien. Sí. Entonces, eso está muy bien. Sí, en Roma. Pues ahora, como siempre, compartimos algo del acontecer nacional, que lo hicimos la otra vez a manera de flash, rapidito. Pues ahora, una cosa completa la otra. Yo me lamenté aquí del profesor de la madre maestra que fue asesinado junto con su yerno en la Lomota de Altamira. Entonces dijimos, caramba, hasta en un campo, ¿tú te acuerdas? Sí. Pues entonces ya la policía aclaró esa muerte, entonces no fue delincuencia común, sino fue conflicto entre familias. Como quiera es malo, pero se explica más, porque uno decía que estén asaltando hasta en una loma, entonces tiene otro significado. Sí. Pero ese era algo personal, el bendito tema de las herencias. Son muchas las familias que se han disgustado, dividido Para siempre. y hasta han hecho correr sangre a la hora de dividir y de repartir las benditas herencias. Entonces la policía ha aclarado que fue un hermano que mandó a matar. Entonces, como ha salido eso en la prensa también, pues lo decimos porque hay un poco de clarificación respecto a la noticia anteriormente compartida. Otra cosita que quiero comentar es que ha salido en la prensa: matrimonio infantil sigue alto en la región. Matrimonio infantil. Entonces, señores, ¿qué vamos a hacer, Polo? Tú di que no eres educador también. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, no nos vamos a poner pesimistas. Los tiempos tienen que evolucionar, porque se dice, antes porque estaban atrasados, hasta de 13 años se casaba una muchacha, por ejemplo. ¿Y ahora por qué es? Antes porque estaban atrasados y ahora porque están depravados. Porque esa es la cosa, porque se supone hay más educación, hay televisión, hay radio, hay redes, hay todo lo que usted quiera y hasta cualquier muchachito por ahí anda con un teléfono inteligente en las manos. ¿Y qué está pasando? Porque antes era por el atraso y ahora, pero cuando hay una exacerbación del instinto, promoviendo la vulgaridad y la bajeza, cuando hay canciones incitando abiertamente al desenfreno, ¿cuál es el resultado? Lo que estamos cosechando. Lo que estamos cosechando. Entonces, todavía,
Pero para no alargarme ahí, hay otra cosita aún peor, que yo no sé si tú, Polo, porque a veces te ataco demasiado. Sí, dígame cuál es. Te ataco demasiado, sí. Porque... Vamos a ver. Chedi García, sí. ¿Tú sabes quién es? Sí, actriz, comediante. Yo la aprecio porque he visto que tiene capacidad, se desenvuelve en su área. No la sigo, y ahora en el cine y todo eso, por supuesto que yo no puedo caerle atrás, sobre todo al cine dominicano. Quizá lo dejo que madure un poco. Un poco más. Entonces, ella, horrorizada por la prostitución infantil en Sosúa. Y hace una descripción. ¿Y tú viste? Sí, sí. Pues sí, por fin sí. que tú viste sí, algo. Sí, sí. Porque tú... No, y una descripción. Entonces, una descripción, caramba, fue en su cuenta en las redes, no sé cuál de las redes sociales. Entonces, lo mismo, lo que decíamos, personas mayores son sacando menores de edad para llevárselo a los turistas. Entonces ella dice, alguien tiene que poder ponerle remedio a eso, y no me digan que no saben, que eso lo debe saber todo el mundo, lo que pasa, que por eso, yo que afané tanto en la diócesis de Baní por levantar un polo turístico en la zona que se llama Los Corbanitos, donde ahora ha empezado Punta Arena. Entonces yo que afané tanto ahí, siempre decía, levantar ahí un polo turístico sano. Yo siempre le ponía ese epíteto, porque no es cualquier turismo, porque hay turismo de porquería. Dígame usted, Cabarete, lo que llegó a hacer en un tiempo. Yo no estoy al día, pero parece que Sosúa sigue igual. Entonces que vienen esos manganzones a buscar muchachitos, la miseria, a veces la miseria y la falta de formación y de valores hace que sean presa fácil del que viene con unos dólares. Entonces eso es lo que agriamente expresó Chedi García. Entonces alguien tiene que ocuparse de eso, porque debe haber una autoridad y que aplique su mano fuerte en ese caso, porque la única que puede responder por los menores es la autoridad, porque ¿quién más? A mí me preocupa en este sentido y esta descripción que hace Chedi, y es que a veces, y en nuestro campo lo decía, todo el dinero no se gana, decía nuestro viejo, todo el dinero no se gana. Entonces, un turismo así pervertido, ¿para qué? Esos centavos, ¿para qué? Si la dignidad de nuestras muchachitas se tira a rodar por el suelo. Entonces, mejor que vengan pocos y que no se puede tocar, que no se pueden apresar. La suerte que ya hay gente, y lo dijimos en un programa anterior, las autoridades comienzan a dar señales. Sí, no, ya anteriormente habían detenido uno. Pues ahora con este grito que pega al cielo Chedi García y otras personas conscientes, pues me parece que debe ser un llamado de alerta para remediar algo, porque si fueran viejos, uno dice, bueno, deberían reflexionar, pero unos menores. Entonces, bien, pues adelantamos también en alguna referencia, están saliendo artículos sobre el expresidente de Brasil, Lula da Silva, y escribió mi amigo Pedro Silverio, de la Madre y Maestra, Lula y el populismo latinoamericano. Ahora recientemente acabo de leer uno llamado simplemente Lula, de Moreno. ¿Cómo se llama? Guillermo Moreno. Escribe Lula, una columna entera dedicada a él, diciendo, la corrupción no es buena en uno y mala en otro. Si es corrupción, es mala en cualquiera, del signo político que sea. Pero también presenta que la justicia de Brasil probablemente esté buscando quitar del medio y que sea una decisión también política. Pero bien, aquí mi amigo Pedro Silverio se refiere a Lula y el populismo latinoamericano, un análisis de un hombre sesudo que
solamente lo menciono aquí para pues honrar el esfuerzo de nuestro amigo Pedro Silverio en ese aporte a la vida nacional. Y ahora quiero agradecer al amigo nuestro, el padre Manuel Massa Miquel. ¿Tú lo conoces? Manolo Massa, que me ha llevado a Rupe, testigo del siglo XX. Me llevó, esto es muñequito tú, cómic, un cómic, La vida del padre Arrupe, que fue superior general, o prepósito, como lo llaman ellos. El Papa Negro le llamaban. Sí, pero por la sotana. La sotana. Lo ponen ahí, anda en internet como si fuera malo, no. o como si fuera oposición al Papa Blanco. Y qué bueno que hicimos la sotana del Papa Blanca, es blanca y la de él era negra. negra. Entonces le decían el Papa Negro, porque además tenía una presencia en todas partes. Entonces, bien, pues agradezco al padre Manolo Massa. Por supuesto, lo que me dan a mí, yo lo leo. ¿Tú ves lo que yo he traído aquí? Sí. Si quieres, un día te voy a dar la oportunidad de que me examines. Okay. Si te parece. Qué honor. Pero te lo estoy diciendo porque ya yo casi leí entero esto. Incluso tengo mis cositas para señalar. Mira, yo admiré mucho a este padre Arrupe, porque en los tiempos que yo era seminarista, ya él era superior de los jesuitas, sumamente reconocido. En el mundo. Nunca oí a un jesuita hablando mal de él, aunque eran jesuitas que se podían llamar incluso algunos conservadores en sus ideas, siempre los respetaron. Ahora, los que creo que no respetan son los que hicieron esto. Creo que tiene algunos detallitos en que faltaron al respeto. Si lo hubiera escrito esto el padre Arrupe, lo hubiera hecho de otra manera. Porque al padre Arrupe, tú sabes que tuvo que sufrir de algunos de sus propios compañeros, pero también de la Santa Sede, que le llamaron la atención. Pasó por la cárcel en Japón, todas las pasó. Cae gravemente enfermo, víctima de una trombosis cerebral. En octubre, otro golpe más duro de la Santa Sede azota al ya debilitado padre Arrupe. Es amonestado por Pablo VI y desautorizado ya enfermo por Juan Pablo II. El que escribió esto tiene menos sentido eclesiástico que el padre Arrupe. Si lo hubiera escrito el padre Arrupe, hubiera dicho eso de otra manera. Porque no hay más explicación. Entonces quiere decir que aquí el único santo es Arrupe y ni los papas se salvan. Entonces así no se escribe. Y es un gran español jesuita el que escribe esto. Incluso el que hace los muñequitos es un famoso dibujante, Miguel Versosa Martínez, un dibujante español. Lo busqué en internet. Entonces cuando presenta, no es porque no sabe dibujar. Ay, pero una foto tan fea del Papa Pablo VI. Una foto, no. Sí. Un dibujo. Un dibujo. Un dibujo como cómic o muñequito. Y hasta el mismo Juan Pablo, en pantalla lo pueden ver ustedes. ¡Ay, qué feo, qué feo! Una mirada tan hosca, tan tremenda como para meter miedo. El dibujante cargó las tintas. O sea que no solo el texto de la introducción deja mal parado a esos pobres dos papas, dentro de ellos hasta un santo, y ahora el otro casi santo, casi canonizado. Entonces son esos detallitos, no se tiene delicadeza. Ya te digo, si el padre Arrupe hubiera escrito eso, lo hace de otra manera. Pues yo te voy a poner, Polo, un ejemplo que no debía ni decirlo, pero es el que tengo a mano.
Tú sabes que a mí un gran jesuita me expulsó del seminario. ¿Cuál fue ese gran jesuita? Usted no dilo. Arnaiz. El padre José, Francisco José Arnaiz. Cariñosamente, Pepe, le decíamos. Pues, de segundo de teología, ya expulsado sin tiempo del seminario. Todavía es la fecha que yo no sé si él tenía razón o no tenía razón. Yo no me he puesto a averiguar eso. Simplemente fue expulsado. Y no es salga por un mes. No, fuera. Solo que al año yo solicité por mi cuenta ser readmitido y me readmitieron. Pero a mí no me dijeron un año. A mí me dijeron váyase. Entonces, y es como, tú ves, yo escribí eso en las memorias. Claro, Arnaiz estaba vivo todavía, pero aún estando muerto Arnaiz ya, yo no sé sobre eso. Probablemente hizo bien. Lo único que yo sé es que la experiencia que yo tuve después de eso, sobre todo en el área sindical, yo no la comparo con nada, porque me fue sumamente útil a propósito de un sablazo que me dieron. Entonces vino una bendición para mí en mi experiencia personal. Entonces, como si yo ahora escribiera con resentimiento y más sin explicar como lo hace ahí, que entonces deja mal parado a dos papas. Es una falta de respeto eso. Eso es publicado por Radio Santa María, la amiguita tuya y mía. Y que quiero. Radio Santa María publica eso, pues tiene ese defecto, ese libro, que no saben tratar los temas de iglesia. La iglesia no se trata así. Y lo dice el que pudiera hablar de otra manera. Porque a mí también me han dado la patada para ponerme fuera. Pero en la iglesia, todo eso, uno no sabe con qué que Dios lo está favoreciendo a uno. Si con la caricia o con el puntapié. Uno no sabe con qué lo favorece Dios. Entonces, pero ya no nos cebemos más sobre... simplemente que yo, como digo una cosa, dice la otra. Digo la otra. Entonces, Polo, aprovechemos el tiempecito corto que ya nos quedan para ir asomándonos a la gaudete et exultate. Gócense y regocíjense. La exhortación apostólica del Papa Francisco, invitando a todo el mundo a la santidad. De eso se trata, como el videíto que te gusta tanto a ti. Mucho. Entonces, bien, pues yo quiero hacer algunos aportes que, como siempre, los dosificamos. Hoy, una pequeñita dosis como de aperitivo, y ya, en la medida de lo posible, pues trataremos de continuar. El asunto es que Dios nos quiere santos, dice el Papa. Empieza así: Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, como lo decía en el video, mediocre en el lujo, en la bebida, y ahí sale en el video. Pues entonces, de eso se trata. ¿Y desde cuándo Dios nos quiere así? Entonces dice, ya a Abraham, en el capítulo 17 del Génesis, el verso 1, Dios le decía, camina en mi presencia y sé perfecto. No es, compórtate de cualquier manera, sé perfecto. Y se dirá, ¿cómo un ser humano puede ser perfecto? Ustedes serán perfectos porque su Padre Celestial es perfecto. Es un desafío enorme. Se podría decir que nuestra fe no es para mediocres. Y el que se sienta llamado a la mediocridad no puede ir detrás de Jesucristo, porque Cristo es sumamente exigente, radicalmente exigente, para nuestro bien. Entonces, hace inmediatamente una advertencia, como dijimos, el Papa dice, no tienen que esperar aquí un tratado sobre la santidad, ni vamos a ir detalle por detalle de los métodos de santificación, de cuántos modos. No, se podría profundizar muchísimo más
Pero entonces simplemente quiere renovar la invitación. ¿Dónde se llamó, Polo? ¿Es la primera vez que la iglesia invita a la santidad? Tuvimos un año dedicado al Año Santo. No, el Año Santo 2000. ¿Y antes de eso? Siempre. Sí, pero cuando el énfasis de dónde arranca, todos están llamados a la santidad. No es cura, monja, obispo, quien sea, todo cristiano está llamado a la santidad. El Vaticano II. Concilio Vaticano II. Y lo vuelve a recalcar aquí el Papa Francisco en esta exhortación, ese llamado a la santidad. Y desde que comienza, él dice, hay santos que fueron canonizados y están alrededor nuestro, pero hay otros. Y ahí puede estar la mamá de uno, la abuela. La única queja que yo tengo es que no me menciona a los abuelos. Dice la madre, la abuela, ¿y por qué no mi padre? No hay puntos suspensivos. No, ¿y por qué no mi padre? Se entiende, pero él siempre pone mujeres. Sí. Hombres también, hombres entre nosotros que han sido santos. Entonces, ahí están esas personas que uno conoce y él mismo dará las señales, siempre desprendido hacia los demás, dispuesto a acercarse al prójimo, tratando con comprensión hasta el que no lo merece. Usted y yo entonces dice, el Espíritu Santo regó santidad por ahí en cantidad. Monseñor Flores era muy sensible y andaba averiguando de esas personas. ¿Qué dices tú, Polo? Que usted y yo, que hemos recorrido tantas comunidades, hemos encontrado personas que ya partieron a la casa del Padre, que uno dice fueron santos. Por eso el pequeño artículo que yo escribí en el camino, estrechar la mano de un santo, comienzo diciendo, le hemos dado la mano a infinidad de gentes buenas. Sí, pero yo digo, pero a un santo de altar, quiere decir canonizado. Como Juan Pablo II, a mí que me tocó, y no solo a mí, a mucha gente. Pero entonces, dice el Papa Francisco, hay otros que también andan, son solidarios con nosotros, parte de nuestro pueblo, porque Dios no quiere salvarnos solos, sino en un pueblo, una gran comunidad, y lo dirá nítidamente. Por eso nadie se salva solo, es un pueblo, es una comunidad. Dime tú, nosotros trabajando en el plan de pastoral que se inspira en una espiritualidad de comunión. Eso es directo. Esto deberíamos aprovecharlo en el plan de pastoral y no dudo que será así, aprovechado. Me quedé con todo el deseo, pero como dijimos, es solo un aperitivo dosificado para continuar en un próximo programa, Dios mediante. Nos vamos a una breve pausa y venimos con nuestra oración final. Esto es comunicación y vida. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Te agradecemos, Padre, el que iluminaras al Papa Francisco y lo motivaras para elevar nuevamente esta invitación a toda la Iglesia y a toda la humanidad. Tenemos que ser santos, aspirar a esa perfección grande, pero expresada en los pequeños detalles. Ayúdanos entonces a estar pendientes de las expresiones de nuestra vida cotidiana, porque hasta una palabra puede sembrar santidad o puede sembrar maldición en nuestra vida y en la ajena.
una simple mirada, un gesto, una mano que se extiende, puede ser señal de santidad entre nosotros. Te agradecemos la vida de tantas personas buenas que no han sido canonizados, pero que de algunos pensamos que estarán completamente disfrutando de tu presencia e incluso intercediendo por nosotros. Ayúdanos a superarnos cada día más, a vencer el mal, para caminar siempre en tu presencia. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Les esperamos en la próxima emisión de Comunicación y Vida.